Me encontré teletransportado a otro mundo, de pie frente a la diosa Nolin. Lo primero que hizo fue disculparse con una sinceridad que, para mi sorpresa, no sonó ceremonial ni grandilocuente, sino cargada de una incomodidad real. Me explicó que mi invocación había sido un error completo. Según ella, cuando se lanza un hechizo de invocación, lo habitual es seleccionar al azar a un grupo de perdedores de la Tierra para arrastrarlos a otro mundo. Pero mi vida, me dijo, iba bastante bien. No debía haber sido incluido. Aún así, por un fallo en el proceso, fui arrastrado junto con los demás. La culpa, remarcó, recaía en el Santo Imperio de Sidonia, que había activado el hechizo de manera imprudente. Como yo no estaba destinado a ser invocado, Nolin me llevó directamente a su presencia en lugar de enviarme a Sidonia con los otros héroes convocados. Yo intenté aferrarme a lo único lógico. Si todo esto era un error, entonces debía poder deshacerse. Quise saber si simplemente podía devolverme a la tierra. Me dijo que no era posible. Y entonces entendí que aquello no era un accidente menor, ni una equivocación que se corrige con un gesto. Por pura rabia contra Sidonia por usar un hechizo prohibido, Nolin había eliminado de las leyes mágicas de ese mundo cualquier posibilidad de viaje entre mundos. Lo había hecho para asegurarse de que nadie más pudiera repetir lo mismo. El resultado era simple, brutal y definitivo. Yo quedaba atrapado de forma permanente allí. Para empeorar las cosas, el proceso de invocación, técnicamente, me había matado. Lo comprendí de golpe cuando caí en la evidencia más absurda y terrorífica. No tenía cuerpo. Era un fantasma, una conciencia sin carne. El pánico me subió como un incendio, rápido y sin aire. Pero Nolin me tranquilizó, insistiendo que no había de qué preocuparse. Aunque no podía devolverme a la tierra, sí podía proporcionarme un nuevo cuerpo y ayudarme a comenzar una nueva vida como ciudadano de ese mundo. Como disculpa, y admitiendo que en parte la culpa también era suya, me ofreció otorgarme su bendición para hacer mi vida más fácil. Yo no tenía muchas opciones. Acepté renacer en ese mundo. Nolin se alegró de escucharlo, casi como si mi aceptación le quitara un peso enorme de encima, porque, según dejó claro, eso le facilitaba mucho las cosas. Me indicó que abriera mi pantalla de estado para verificar la vida que me esperaba. Lo hice, y lo primero que descubrí fue que planeaba darme un cuerpo de 17 años, aunque yo tenía 40. Me señaló que no me preocupara por detalles menores. Lo más importante era que todavía necesitaba elegir un trabajo. Me explicó que existían dos grandes ramas. Si quería algo enfocado al combate, podía optar entre alternativas como espadachín, caballero o cazador. Y si eso no me atraía, siempre podía escoger uno de los trabajos de producción. Yo, lejos de entusiasmarme con la idea de luchar, me sentí más atraído por la otra ruta. Elegí un trabajo enfocado en la recolección. Nolin procedió a incrustar ese trabajo en mi alma, y además añadió varias bendiciones adicionales antes de enviarme en mi camino, olvidándose por completo de darme cualquier tipo de tutorial. Aterricé de golpe en medio de un bosque. El impacto fue torpe, desordenado, como si mi cuerpo fuera nuevo no solo por fuera, sino también en la manera de obedecerme. Me levanté con dificultad y al acercarme a un río cercano, vi mi reflejo. Fue ahí cuando la realidad me terminó de caer encima. Me había convertido en una persona diferente. Y para mi asombro, mi artritis había desaparecido. Decidido a aprovechar esa nueva situación, revisé la bolsa que Nolin había dejado conmigo para ver con qué me había equipado. Encontré raciones de comida y dinero. Eso significaba que, al menos por ahora, no tenía que preocuparme por morir de hambre. Volví a mirar mi pantalla de estado y comprobé que Nolin realmente se había esforzado al máximo, otorgándome una impresionante variedad de habilidades útiles. Entre ellas, noté magia elemental, así que decidí probarla. Extendí mi mano y pronuncié «bola de agua», y al instante una esfera de agua se formó en mi palma. Probé otros elementos y funcionaron igual de bien. Podía utilizarlos sin esfuerzo en mi primer intento, como si mi cuerpo nuevo ya conociera el camino. Con mis nuevas habilidades mágicas dominadas, empecé a pensar con frío en los siguientes pasos. Decidí dirigirme al pueblo más cercano. Mientras caminaba, encontré un palo en medio del camino. Parecía una rama particularmente bonita, recta, aprovechable.
Usé mi habilidad de evaluación para examinarlo y descubrí que era buena madera proveniente de un monstruo de madera y que era realmente útil para fabricar cosas como báculos mágicos y lanzas. Quise poner a prueba mi habilidad de modelado. Tomé esa madera y la trabajé hasta convertirla en una lanza. El material respondió tan bien que me entró la ambición práctica de conseguir más. Empecé a buscar plantas útiles en los alrededores y encontré una gran cantidad. Pasé la siguiente hora recolectando una tras otra, con la sensación de estar aprovechando un mundo que, por primera vez desde mi llegada, parecía ofrecerme algo manejable. Pero entonces me topé con el problema evidente. No sabía qué hacer con tantas plantas. Definitivamente no cabrían en mi bolsa, y me vi con las manos llenas y el suelo cubierto, a punto de dejarlas atrás. Recordé, justo antes de rendirme y dejar aquel montón de plantas tirado, que tenía una habilidad de caja de objetos. La activé y fui guardándolo todo, una por una, hasta que el suelo quedó limpio y mis manos, por primera vez en un rato, se sintieron libres. Entonces escuché un grito cercano. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando unos instantes después, una niña pequeña salió corriendo de entre los arbustos directamente hacia mí, suplicando ayuda porque un monstruo la estaba persiguiendo. Me giré para ver qué venía detrás, y lo que encontré me heló la sangre. Un enorme conejo con cuernos. La criatura cargó hacia mí con una velocidad increíble, tan rápido que por un segundo sentí que iba a atravesarme. Entré en pánico. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo ordenara y, de forma accidental, clavé la lanza en la cabeza del conejo. Murió al instante. Me quedé atónito. No podía creer que un principiante como yo hubiera derrotado algo así. Lo primero que asumí fue que debía ser gracias a la bendición de la diosa Nolin, pero en realidad aquello no tuvo nada que ver con ella. Fue pura suerte. Después de la pelea, como si el mundo se empeñara en burlarse de mis intenciones, se me otorgó el título de trabajo de guerrero. Me disgustó. Yo había elegido recolección precisamente para evitar el combate por completo. Aún así, lo dejé de lado por el momento y me aseguré de que la niña estuviera bien. Se presentó como Molly y me aseguró que no tenía nada grave. Me explicó que estaba recogiendo hierbas, pero se alejó demasiado del pueblo de Board y terminó siendo atacada. Cuando mencionó un pueblo, sentí un alivio inmediato, casi una emoción infantil, y le pedí que me llevara allí. Molly aceptó guiarme, pero antes señaló que la carne de ese conejo era deliciosa y me preguntó si planeaba llevármelo. Al pensarlo, entendí que sería un desperdicio dejarlo atrás, así que guardé el conejo en mi caja de objetos. Solo entonces me di cuenta de lo que acababa de hacer. Había revelado mi habilidad de caja de objetos frente a Molly, cuando mi intención era mantenerla en secreto. El horror me cayó con retraso, como una ola fría. Aún así, seguí a Molly cuando iniciamos el camino hacia el pueblo. Mientras tanto, las otras personas que habían sido invocadas acababan de llegar al imperio de Sidonia. Estaban increíblemente confundidas por lo que ocurría. Ninguno parecía herido, pero no tenían idea de dónde estaban. De repente, escucharon que alguien los llamaba héroes. Una mujer se acercó y les explicó que ya no estaban en su mundo original y que habían sido convocados para usar su poder como héroes y salvar ese mundo. Se presentó como Elizabeth, la emperatriz del imperio de Sidonia. Bastó con ver la expresión en su rostro para que los jóvenes percibieran algo. Era tremendamente sospechosa. Justo en ese momento, la habilidad única de una de las chicas se activó. Parecía que la diosa le había otorgado la bendición de revelación. Si seguía su instinto, llegaría naturalmente a la respuesta correcta, y en ese instante el instinto de Akane le indicó que Elizabeth era una traidora, así que no podía confiar en ella. Más tarde, cuando llegué al pueblo de Board junto a Molly, sus padres salieron a recibirme y me agradecieron por haber rescatado a su hija. Su padre se presentó como Vanga y su madre como Marta. Expresaron admiración hacia mí, suponiendo que debía ser una persona muy responsable por haber viajado una distancia tan larga por mi cuenta. Aproveché esa apertura para preguntar si sería posible quedarme en el pueblo por un tiempo, explicando que no tenía a dónde ir. Marta y Vanga me recibieron con calidez, pero me mencionaron que, por desgracia, no había una posada en el pueblo, así que no existía un lugar donde pudiera alojarme. Sin embargo, sugirieron una solución. Los aldeanos podían construirme una casa. Pronto, todo el pueblo se reunió alrededor de un terreno vacío, listo para comenzar.
Queriendo contribuir de alguna manera, decidí usar magia de tierra para nivelar el terreno y crear la base. Era la primera vez que usaba magia a una escala tan grande, y el esfuerzo casi me hizo desmayarme por el agotamiento de maná. Los aldeanos se quedaron asombrados de que pudiera usar magia de tierra con tanta facilidad. Les pregunté si creían que había hecho algo extraño, pero me dijeron que no se preocuparan por eso. Como yo ya me había encargado de la base, los demás comenzaron a trabajar en la construcción de mi casa. Para la mañana siguiente, mi casa estaba terminada. Gracias a mis habilidades de carpintería, herrería y costura, logré hacer un buen conjunto de muebles para mí mismo. Pero había algo más que quería probar. El herrero del pueblo, Baron, me había dado un montón de minerales y yo quería intentar usar alquimia para extraer el metal. Me encontré con minerales de hierro, plata, cobre e incluso minerales. Comencé con el hierro y decidí intentar hacer un lingote. Normalmente ese proceso habría requerido un gran horno y varias horas de trabajo, pero gracias a mi habilidad de alquimia podía hacerlo al instante. Aún así, no era gratis. El proceso consumía una cantidad significativa de mi maná. Mi primer intento de extracción fue un éxito. Me emocioné con el resultado y, motivado por las posibilidades, decidí extraer todo lo que pudiera para tener suficientes materiales con los que trabajar más adelante. Después de unas horas, Molly pasó por mi casa para llevarme la cena. Cuando abrió la puerta, se aterrorizó al encontrarme colapsando en el suelo, completamente agotado. Me había esforzado demasiado extrayendo minerales y estuve peligrosamente cerca de morir por agotamiento de maná. Por suerte, Marta y Banga me dieron una poción de recuperación y volví a la normalidad. Aunque yo estaba ansioso por seguir practicando alquimia, tuve que prometerles que no excedería mis límites otra vez. Con el tiempo extraje una gran cantidad de hierro, cobre e incluso un poco de oro, lo que me permitió fabricar muchas herramientas útiles. Cuando terminé mi práctica de alquimia, pasé tiempo con Barón en la herrería, aprendiendo a fabricar todo tipo de armas. La espada que forjé resultó ser de gran calidad y una vez que Barón terminara de hacer la vaina, estaría completa. Mi habilidad de herrería ya estaba en nivel 40, así que decidí que era momento de pasar a otra cosa. Me acerqué a Banga y le pregunté si podía prestarme un par de pociones. Aceptó sin dudar, pero mencionó que las pociones que tenía eran básicas y podrían no ser muy útiles. Le aseguré que estaba bien, explicando que solo necesitaba un ejemplo para usarlo como plantilla. Planeaba crear mis propias pociones utilizando las hierbas que había recolectado del bosque. Impresionado por mi iniciativa, Banga me ofreció su apoyo total e incluso dijo que me compraría algunas pociones una vez que la primera tanda estuviera lista. Le agradecí y con la poción básica en mano, comencé a fabricar mi propia versión. Usé hojas de hillock y agua, siguiendo cuidadosamente el proceso. Cuando terminé, vertí la mezcla en un frasco de vidrio y la comparé con la que Banga me había proporcionado. Ambas eran azules, pero la que yo hice era notablemente más azul que la otra y parecía contener rastros de magia. A pesar de su apariencia prometedora, no estaba seguro de si había sido un éxito. Sabía que necesitaba probarla para confirmar que era segura, pero la idea de envenenarme me hizo dudar en correr el riesgo. Para desarrollar tolerancia al veneno, decidí comer cualquier cosa cuestionable que pudiera encontrar hasta quedar al borde de la muerte, y luego usar magia curativa para sanarme. Después de un par de horas de ese experimento autodestructivo, me sentía absolutamente terrible. Por el lado bueno, curarme tantas veces me otorgó la habilidad de purificación, que sin duda sería útil en algún momento. Mientras continuaba con eso, escuché un ruido detrás de mí y encontré a un enorme jabalí mirándome fijamente. Era claramente hostil, así que preparé mi lanza para defenderme. Sin embargo, cuando el jabalí cargó, la lanza se rompió con el impacto, dejándolo ileso y a mí indefenso. Desesperado, utilicé todo tipo de magia a mi disposición, pero no parecía dañarlo. Como si las cosas no pudieran empeorar, vi a una araña venenosa acercándose sigilosamente detrás de mí, lista para atacar. Me di cuenta de que estaba completamente acorralado. En lugar de atacarme, la araña centró su atención en el jabalí, desviando su ataque y haciendo que fallara. Sin embargo, el jabalí no retrocedió y continuó atacando, dejándome con poco tiempo para reaccionar. Hasta ese momento, ninguno de mis ataques físicos había funcionado, pero aún quedaba una táctica que no había intentado.
Cuando el jabalí cargó de nuevo, salté en el aire y en el momento del impacto usé mi habilidad de alquimia en la cabeza del jabalí para descomponerla. Mi acción rápida dio resultado y me permitió sobrevivir al encuentro. Ahora que estaba a salvo, decidí revisar el estado de la araña ya que me había ayudado antes. Estaba en muy mal estado tras ser golpeada por el jabalí. No quería que muriera, así que decidí curarla. Después me levanté con la intención de regresar al pueblo, pero en ese momento recibí una notificación que me dejó helado. Había logrado domesticar a la araña. Ni siquiera me había dado cuenta de que fuera posible domesticar una araña, y por un instante dudé en llevarla conmigo, porque las arañas eran consideradas monstruos peligrosos. La miré con cuidado y ella me devolvió una expresión extrañamente adorable, con esos ojitos tiernos que parecían no encajar con su veneno ni con su tamaño. A pesar de todo, terminé aceptándola como mi mascota. Para hacerlo oficial, la nombré Maple. Poco después regresé al pueblo mostrando con orgullo el enorme jabalí que había logrado matar. Los aldeanos se impresionaron por la hazaña, pero su asombro creció todavía más cuando vieron a la araña venenosa que había domesticado. Nadie había logrado algo así antes, y quedaron maravillados con mis habilidades. Dejando eso de lado, sugerí que compartieran el jabalí, porque no había forma de que yo pudiera terminarlo solo. Esa noche, el pueblo organizó una gran fiesta en mi honor. Mientras todos disfrutaban de las festividades, Banga se me acercó con las valiosas partes del jabalí y me aconsejó venderlas en la ciudad más cercana, Bolton. Con eso, decidí que Bolton sería mi próximo destino. Mientras tanto, la diosa Nolin había estado vigilándome y estaba encantada con lo bien que me iba. Una de sus compañeras diosas cuestionó sus intenciones, preguntándole qué pretendía lograr al darme un trato tan extraordinario. Después de todo, me había proporcionado un cuerpo especial, una bendición única, e incluso me había enviado un año entero antes de que Sidonia activara el hechizo de invocación. Sin embargo, Nolin simplemente respondió que no tenía un motivo específico, solo estaba haciendo lo que creía que era lo correcto. Una mañana me desperté y descubrí que estaba atado a la cama. Lo entendí al instante. Maple era la responsable. Se disculpó, explicando que se había sentido muy sola porque yo había estado muy ocupado últimamente y solo quería llamar mi atención. Reflexioné y comprendí que había estado tan concentrado en mi trabajo que no había pasado mucho tiempo con Maple. Decidido a compensarla, resolví tomarme el día libre y dedicarlo a jugar con ella. Eso la hizo increíblemente feliz. Justo en ese momento, Marta entró para llevarme el almuerzo. Parecía que algo extraño estaba pasando entre Maple y yo, pero le aseguré que no era lo que parecía. Marta me creyó, aunque no pudo evitar notar que la seda que producía Maple se veía realmente bonita. Planeó extraer toda la seda posible de la araña. Más tarde ese día, Marta logró fabricar una camisa hecha de seda de araña y todas las mujeres del pueblo quedaron fascinadas con la textura de la tela. Yo me sorprendí al enterarme de que la seda de araña tenía tanta demanda. Ellas me explicaron que la seda de araña era considerada un material de lujo, generalmente accesible solo para los nobles. Marta le pidió a Maple que produjera más seda. Maple empezó a soltarla, pero el proceso era lento y complicado, lo que significaba que no podría jugar conmigo por un tiempo. Me sentí un poco decepcionado porque tenía ganas de pasar tiempo con Maple, pero todavía tenía cosas que hacer, así que no me afectó demasiado. Había pasado aproximadamente un mes desde que llegué a ese pueblo, y tenía la intención de dirigirme a la ciudad para estudiar alquimia. Sin embargo, no podía despedirme fácilmente de todos los aldeanos después de pasar tanto tiempo con ellos. Me dirigí a la herrería para encontrarme con Baron y seguir perfeccionando mis habilidades. En poco tiempo logró fabricar una pechera que me quedaba perfectamente, junto con un par de botas con punta de oro. Baron mencionó que esas botas podrían ser útiles si alguna vez necesitaba patear algo, pero aclaré rápidamente que no tenía intención de pelear, porque mi verdadero objetivo era convertirme en alquimista. En ese momento apareció Banga, contento de ver que mi armadura finalmente estaba terminada. Aún así, admitió que iba a extrañarme cuando me fuera. Sabía que yo no podía quedarme allí para siempre si quería expandir mi negocio de producción. Era lógico que me dirigiera a la ciudad, donde podría vender más productos y obtener un suministro confiable de materiales.
Un comerciante de Bolton llegaría al pueblo en 2 días, así que Banga arregló para que yo viajara con él de regreso a Bolton. Aunque estaban tristes por mi partida, entendían que era lo mejor, y me animaron a empezar a preparar mis cosas. Agradecido por todo el apoyo que me habían dado, les di las gracias y me dirigí de regreso a mi casa para empacar. En el camino me crucé con Marta, que llevaba un balde con carne. Por curiosidad, quise saber qué estaba haciendo, y ella me explicó que iba a desechar las vísceras de un conejo cornudo que Banga había atrapado. Según Marta, aunque las vísceras eran consideradas la parte más sabrosa del conejo, necesitaban un procesamiento cuidadoso para eliminar cualquier enfermedad o parásito. El pueblo no tenía el equipo necesario para hacerlo, así que debía tirar la carne para evitar que alguien se enfermara. Pero le dije que no sería necesario porque podía purificarla. Me agaché y usé magia de purificación para que la carne del balde quedara segura para comer. Marta se mostró agradecida, pero también sorprendida de que yo pudiera usar magia de luz. Me advirtió que probablemente no debía revelar que podía usar magia de luz cuando saliera del pueblo, porque muy pocas personas en ese mundo eran capaces de hacerlo. Si la gente se enteraba, podía traer demasiada atención no deseada. Tomé su advertencia en serio y prometí ser cauteloso al mostrar mis poderes. Aún así, mientras todavía permanecía allí, decidí usar mis habilidades para mejorar la calidad de vida lo más posible. Con magia de tierra construí un sólido muro de ladrillos para mejorar la seguridad del pueblo. Para mayor comodidad, instalé una bomba de agua y creé otras comodidades útiles. Cuando terminé, el pueblo se había transformado por completo, luciendo como un lugar totalmente nuevo. Cuando el comerciante llegó, apenas reconoció el pueblo. Banga lo recibió y después de cerrar un trato, yo me acerqué para comenzar el viaje. El comerciante ya había oído mucho sobre mí por parte de Banga, así que se presentó. Todos me preguntaron si ya tenía todo listo. Aseguré que no había olvidado nada, pero había algo que quería darles. Saqué una poción de mi bolsa y se la entregué a Banga, mencionando que ya había dejado unas 100 botellas de esas en su casa en caso de emergencia. Quería que las usaran para curar heridas. El comerciante, sorprendido por la calidad de la producción, pidió examinarla de más cerca. Tras revisarla, confirmó que era una poción de alto nivel. Pronto, los aldeanos se reunieron para despedirme. El comerciante dijo que esperaría que terminaran las despedidas antes de irnos. Molly se despidió de Maple, que estaba durmiendo en mi saco, y Marta me entregó un atuendo que ella y las demás mujeres habían hecho con la seda de araña. Me sentí realmente agradecido por un regalo tan considerado. Les di las gracias una vez más por haber sido tan amables conmigo, a pesar de que no llevábamos mucho tiempo conociéndonos. Subí a la carreta y los aldeanos me dieron una despedida cálida y emotiva, asegurándome que siempre tendría un lugar en su pueblo. Mientras el comerciante y yo partíamos hacia Bolton, comentó cuánto me apreciaban los aldeanos. Incluso los demás en la carreta podían sentir que yo había sido como parte de la familia para ellos, y esa despedida tocó profundamente el corazón de todos. Por cierto, el grupo que también se dirigía a Bolton se presentó. El chico Bluvio se llamaba Heath, el pelirrojo se llamaba Rio y el tipo de aspecto sombrío se llamaba Bogart. Eran parte de un grupo de rango C llamado Colmillo de León y estaban sirviendo como guardaespaldas del comerciante. Sin embargo, la región era bastante pacífica, así que tenían poco que hacer. Rio notó que yo agarraba con fuerza mi bolsa y me preguntó si llevaba algo valioso dentro. Expliqué que mi araña asesina domesticada estaba durmiendo ahí. El grupo se sorprendió de que hubiera logrado domesticar a una criatura tan peligrosa. Aún así, Rio insistió en verla y lo hizo de un modo extrañamente inquietante. Maple respondió dándole un cabezazo directo en la cara. Yo empecé a disculparme de inmediato por las acciones de Maple, pero los demás me aseguraron que no era necesario, porque Rio se lo merecía por completo. De hecho, Heath bromeó que después de conocer a Rio, Maple podría terminar temiendo a todos los humanos. Pero no parecía ser el caso, porque Maple parecía haberle tomado cariño a Bogart. Mientras todos comenzaban a admirar a Maple, el comerciante me llamó al frente porque quería hablar sobre la poción que había visto antes. Me preguntó si tenía más disponibles, porque si era así, le encantaría comprar algunas. A mí no me importaba venderle pociones, pero de repente el caballo se detuvo y quedó claro que había problemas más adelante. Había una horda de goblins rodeando el carruaje, listos para atacar. Era mala noticia. El grupo, en cambio, se veía entusiasmado por finalmente tener la oportunidad de entrar en acción. Me dijeron a Papek y a mí que nos relajáramos y que dejáramos todo en sus manos. Luego salieron al campo, donde había unos 20 goblins dispersos por el área.
Se notaba que estaban seguros de sus habilidades y se lanzaron a la batalla sin vacilar. Río eliminó a los goblins a distancia con su arco, mientras que Bogar y Heath se encargaron del resto en combate cercano usando su mazo y su hacha. No pasó mucho tiempo antes de que hubieran acabado con todos. Después, se pusieron a trabajar diseccionando las criaturas para recuperar las piedras mágicas. Poco después, todos regresamos a la carreta y el viaje continuó. Viajamos durante 3 días hasta que llegamos a Bolton. Al entrar a la ciudad, los miembros de Colmillo de León se dirigieron al gremio de aventureros para reportar el éxito de su misión como guardaespaldas. Yo los acompañé, porque también necesitaba registrarme en el gremio para poder permanecer en la ciudad. Habría preferido unirme al gremio de alquimistas, pero como no había uno en la zona, no me quedaba más remedio que registrarme como aventurero. Hans, el recepcionista, me explicó que la tarjeta del gremio de aventureros podía usarse como una forma de identificación y que mientras completara al menos una misión simple al mes, la tarjeta seguiría activa. Procedí a registrarme como aventurero y presenté a Maple como mi mascota. Cuando terminé con todo el papeleo, me dirigí a la compañía comercial de Papek para negociar un trato por mis pociones. Tenía alrededor de 100 pociones de 3 tipos diferentes en mi almacén y todas eran de calidad extremadamente alta. Papek estaba dispuesto a pagar 10 monedas de plata por cada poción de curación y de estamina y 50 monedas de plata por cada poción de maná. Hice el cálculo rápido en mi cabeza y me di cuenta de que ganaría más de 7 millones de yenes en un solo trato. La cantidad me pareció excesiva, pero Papek me explicó que podría haber ganado aún más si ya tuviera una reputación establecida como productor. Con eso en mente, y dado que mi plan era trabajar como productor en la ciudad, Papek sugirió buscar una casa con un taller adicional para mayor comodidad. Eso me hizo darme cuenta de que ni siquiera había considerado dónde viviría una vez instalado en Bolton. Papek decidió ayudarme y asignó a su asistente Thomas para que me mostrara una buena propiedad a un precio asequible. Sin embargo, cuando finalmente llegué a la casa, me pareció más una mansión, así que asumí que no podría pagarla. Thomas me aseguró que la mansión era bastante económica y garantizó que no había fantasmas allí, así que no tenía de qué preocuparme. Miré el taller conectado a la casa y comencé a pensar seriamente en comprarla, porque era ideal para mi trabajo. Con el dinero que acababa de ganar vendiendo pociones a Papek, tenía suficiente para costearla. Tras considerarlo un rato, decidí seguir adelante y le dije a Thomas que compraría la mansión. Thomas se alegró de escucharlo y dijo que comenzaría con los trámites de inmediato, para que yo pudiera mudarme al día siguiente si lo deseaba. Mientras caminábamos por las calles de la ciudad, percibí un olor desagradable en el aire. Thomas notó que me molestaba y me explicó que provenía de las alcantarillas. La gente adinerada usaba purificadores mágicos para limpiar sus desechos, pero las alcantarillas principales de la ciudad carecían de ese lujo. Los purificadores mágicos eran increíblemente raros, ya que solo se encontraban en ruinas antiguas o mazmorras, lo que los volvía demasiado costosos como para instalarlos en el sistema de alcantarillado de una ciudad. Aunque ocasionalmente se contrataban sacerdotes para purificar manualmente las alcantarillas con magia, permanecían sucias la mayor parte del tiempo. El día siguiente, Maple y yo nos mudamos a la nueva casa. Y lo primero que quise hacer fue encontrar una solución al problema de las alcantarillas. Conseguí un pedazo de cuarzo y arcilla de la compañía de Papek, y mientras usaba magia para moldearlos, combiné magia de fuego con magia espacio-tiempo para hornearlo rápidamente. Después de un rato, mi maná se agotó por completo, así que tuve que beber un par de pociones de maná. Pero por el lado positivo, logré completar mi creación, un inodoro moderno. En ese momento escuché a Papek gritando desde la sala de estar. Corrí para ver qué pasaba y lo encontré completamente envuelto en la seda de Maple, de pies a cabeza. Confundido, quise saber por qué Maple haría algo así, y ella explicó que pensó que a Papek le parecería divertido. Para su crédito, la textura suave y relajante de la seda había terminado por adormecer al comerciante, pero eso no lo hacía aceptable. Me disculpé sinceramente por el comportamiento de Maple.
Papek me aseguró que estaba bien, aunque el sobresalto repentino sí lo había asustado un poco, así que se excusó para usar rápidamente mi baño. Sin embargo, tan pronto como entró, volvió a salir y comenzó a preguntar qué era esa maravilla tecnológica. Me acerqué y le expliqué que era un inodoro conectado a un dispositivo de purificación mágica, así que se limpiaba automáticamente una vez que terminadas. Básicamente, después de hacer tus necesidades, utilizaba magia de purificación para descomponer los desechos y los materiales inorgánicos, que luego eran expulsados por el desagüe. El sistema tenía sentido para Papek, pero señaló algo que me tensó por dentro. La única forma en que algo así pudiera haber sido creado era por alguien con aptitud para la magia de luz. En ese instante me di cuenta de que podía haber cometido un error. Marta me había advertido explícitamente contra el uso abierto de mi magia de luz. Preocupado, le pedí a Papek que mantuviera esto en secreto. Entendiendo mis preocupaciones, aceptó no decir nada. Sin embargo, estaba tan impresionado que insistió en querer algunos de esos inodoros y me preguntó si podría hacer 100. Dudé en aceptar. Hacer solo uno ya había sido mucho trabajo. Pero como Papek insistía tanto, acepté hacerlo, siempre y cuando él pudiera proporcionar las materias primas. El comerciante se mostró muy feliz al oírlo, pero añadió que no podía esperar que yo hiciera todos esos inodoros completamente solo. Entonces sugirió que hiciera un contrato de esclavitud. Me sorprendí por completo con la sugerencia. Nunca consideraría tener un esclavo. Papek explicó que si yo quería mantener mis habilidades en secreto, tener un esclavo que me ayudara podía ser la opción más segura, porque los esclavos estaban obligados a guardar secretos. Enfatizó que poseer aptitud para la magia de luz era una rareza extraordinaria, un signo de favor divino, y que eso probablemente atraería la atención de la Iglesia de la Luz Divina. La Iglesia podría hacer todo lo posible por obligarme a trabajar para ellos, haciendo que la discreción fuera aún más crítica. Además, la Iglesia obtenía grandes ganancias al monopolizar la magia de purificación, así que Papek dudaba que fueran a estar contentos si descubrieran que los plebeyos podrían acceder a una purificación barata a través de mis inodoros. Aún así, afirmó que tenía una idea para evitar a la Iglesia y que yo no necesitaba preocuparme por eso por ahora. Lo más importante, insistió, era asegurarse de que la Iglesia no descubriera mi magia de luz. Por eso me repetía que conseguir un esclavo sería la mejor opción. Yo seguía firmemente en contra de la esclavitud y declaré que me encargaría de todo el trabajo por mi cuenta. Pero entonces mi tarjeta del gremio comenzó a brillar. Al revisarla, encontré un mensaje que requería que completara una misión de verificación para mantener mi estatus de aventurero. Al darme cuenta de que no tendría tiempo para terminar los inodoros por mí mismo, acepté de mala gana comprar un esclavo. Papek me llevó a la compañía de comercio Mulan, explicándome que eran conocidos como los comerciantes de esclavos más éticos de la zona. Mientras él iba a negociar con el dueño para asegurar un buen trato para mí, yo me adentré en el jardín, atraído por su belleza. Allí vi a una impresionante chica elfa sentada en una terraza. Cuando me notó, me indicó de inmediato que me marchara. Un poco después, Papek me presentó a Mulan, la propietaria de la compañía de comercio de esclavos. Me informó que yo estaba interesado en comprar un esclavo. Aunque era evidente que estaba indeciso con la idea, Mulan, curiosa, me preguntó si había alguna razón en particular para mi reticencia. Le expliqué que en mi tierra natal, la práctica de comprar y vender personas había sido eliminada hace mucho tiempo, lo que me dificultaba aceptar esa realidad allí. Mulan reconoció mis preocupaciones, pero me aseguró que en esa nación los derechos y privilegios de los esclavos se mantenían, al menos en cierto grado. Así funcionaba. El dueño era responsable de proveer al esclavo las necesidades esenciales, como comida, ropa y un lugar donde dormir, mientras que el esclavo debía cumplir con ciertas tareas especificadas en el contrato. El contrato también incluía una cláusula que impedía que el amo o el esclavo causaran daño letal al otro. Ese arreglo me resultó tranquilizador, porque básicamente convertía el contrato de esclavitud en algo que se parecía a un trabajo regular con reglas claramente definidas. Mulan continuó explicándome los diferentes tipos de contratos de esclavos. Por ejemplo, aquellos que se convertían en esclavos por deudas permanecían bajo contrato hasta que ganaran lo suficiente para saldar lo que debían. También existían los contratos permanentes.
Por otro lado, Mulan explicó que generalmente se designaba a criminales o prisioneros de guerra como esclavos, como alternativa a la ejecución. Sin embargo, la mayoría de los contratos de esclavitud en realidad provenían de personas que habían sido forzadas ilegalmente a la esclavitud por bandidos. Sugirió que un esclavo de guerra sería la mejor opción para mí, porque no podía abandonar a su amo sin permiso, aunque Mulan podía arreglarlo. Me preguntó por qué era tan importante que el esclavo estuviera atado de esa manera. Papek intentó comenzar a explicar mis excepcionales habilidades de producción y la necesidad de proteger mis secretos, pero Mulan insistió en escucharlo directamente de mí. Aclaré que como productor quería enfocarme en mi trabajo, pero las misiones del gremio de aventureros lo complicaban, y ahora teniendo una mansión, también necesitaba ayuda con su mantenimiento. Además, debido a ciertas habilidades únicas que poseía, necesitaba garantías de que mi esclavo no revelaría información sobre mí. Por último, como mis misiones implicaban recolectar ingredientes y podían ser peligrosas, requería un esclavo que también fuera un luchador hábil para garantizar mi seguridad. Mulan comprendió rápidamente que yo no tenía malas intenciones, pero se negó rotundamente a permitir que un solo esclavo se encargara tanto de las tareas del hogar como del combate. Estaba dispuesta a hacer negocios conmigo solo si aceptaba comprar 2 esclavos por separado para esos roles. Con eso en mente, mencionó que conocía a alguien que sería perfecta como sirvienta y llamó a María al salón. María, que había sido forzada a la esclavitud cuando era niña, había sido entrenada extensamente en lectura, escritura, matemáticas y labores domésticas generales, lo que la convertía en una excelente candidata. Afirmó con confianza que podía encargarse de todo el trabajo doméstico de una mansión por sí sola, lo cual me tranquilizó. Sin embargo, María notó que yo parecía perdido en mis pensamientos y me preguntó si algo me preocupaba. Le admití que estaba un poco confundido, que no entendía por qué nadie había comprado a María considerando lo linda y capaz que era. María se enrojeció al escuchar que la llamé linda, y yo me disculpé de inmediato, porque podía ser inapropiado decirlo. María se calmó y me dijo que solo haría el trabajo doméstico especificado en el contrato y nada más. Le respondí que eso estaba bien, porque justamente solo quería que se encargara de las labores del hogar, pero María quiso dejar muy claro que no haría nada más. Yo no entendía por qué insistía tanto en eso, porque Mulan ya había explicado cómo funcionaban los contratos, pero entonces María me dejó claro el motivo. No podía acostarse conmigo. Me sentí incómodo, pero le aseguré que mis intenciones eran genuinas. Solo la quería como sirvienta, nada inapropiado. Con eso aclarado, le pregunté si aún así estaba dispuesta a formar un contrato conmigo y ella aceptó felizmente. Con el asunto resuelto, Mulan anunció que comenzaría a redactar el contrato para María. Sin embargo, cuando se trató de un esclavo de combate, Mulan explicó que actualmente no tenía a nadie que cumpliera con mis criterios. Al oír eso, María intervino, afirmando que Sofía todavía estaba disponible. A Mulan no le gustó que la contradijeran y le ordenó a María con seriedad que regresara a su habitación y comenzara a empacar sus pertenencias. Después de que María se fue, le pregunté a Mulan si lo que había dicho era cierto. Mulan confirmó que había un esclavo de combate en el edificio, pero advirtió que Sofía quizá no sería una buena opción para mí debido a sus múltiples problemas. Intentó terminar la conversación, pero yo, intrigado, solicité verla. De mala gana, Mulan accedió y me llevó a su habitación. Cuando llegamos, Sofía se sorprendió al ver que el visitante era el chico con el que se había encontrado en el patio antes. Mulan me explicó la historia de Sofía, revelando que había sido capturada como esclava de guerra durante el conflicto entre el reino de Trisoria y el reino de Yugur, eventos que habían ocurrido hace más de 50 años. Me sorprendí al descubrir que Sofía tenía más de 50 años, lo que llevó a Mulan a explicar que el reino de Yugur era una nación de elfos, y los elfos naturalmente vivían mucho más largo. Mulan detalló por qué Sofía había tenido dificultades para formar un contrato con alguien. Tenía una cicatriz visible en las orejas y tanto su mano derecha como su pierna izquierda tenían movilidad limitada. Esos problemas físicos por sí solos la hacían inadecuada para la mayoría de los que buscaban un esclavo de combate. Pero además había perdido su habilidad para usar magia elemental, un rasgo esencial de los elfos, lo que indicaba que podría estar maldita.
Con todo eso, Mulan dudaba que Sofía pudiera ser de ayuda para mí en mis misiones. A pesar de las preocupaciones de Mulan, insistí en evaluar la situación por mí mismo y pedí un tiempo a solas con Sofía. Mulan accedió de mala gana y dejó la habitación. Cuando por fin estuvimos solos, tomé suavemente el rostro de Sofía y la miré a los ojos. No me gustaba usar mi habilidad de evaluación en personas sin su permiso, pero sentí que era necesario para entender con qué estaba lidiando. Así que, con esa incomodidad clavada en el pecho, revisé su pantalla de estado. Me sorprendí al ver que sus estadísticas eran increíblemente altas. Sus heridas y esa supuesta maldición limitaban sus capacidades, sí, pero aún así era evidente que había un potencial enorme ahí. Lo entendí en un instante. Si podía solucionar esos problemas, Sofía sería una compañera de batalla ideal. Poco después, Mulan regresó a la habitación y me preguntó si ya había tomado una decisión. Afirmé con confianza que quería llevarme a Sofía. Sofía, sorprendida, me recordó sus defectos. Yo le aseguré que solucionaría todo, así que no sería un problema. Mulan, impresionada por mi confianza, aceptó confiar a Sofía a mi cuidado. Unos minutos después, Mulan finalizó los términos del contrato y llegó el paso final: ejecutarlo. Nos reunimos los tres mientras Mulan utilizaba magia para vincularnos a los términos acordados. Una vez completado el proceso, María y Sofía se convirtieron oficialmente en mis esclavas. María expresó su gratitud por haberla elegido y prometió esforzarse por cumplir mis expectativas. Sofía repitió el sentimiento. Finalmente, las tres volvimos a mi mansión. En cuanto abrí la puerta, Maple saltó emocionada para saludarme. Por la seguridad que asumían que debía protegerse, tanto María como Sofía se tensaron de inmediato y Sofía incluso se preparó para atacar. La detuve rápidamente y les expliqué que Maple era en realidad mi araña asesina mascota. Ambas quedaron confundidas por la revelación, pero decidieron aceptarlo y actuar como si fuera completamente normal. Poco después les mostré una de las habitaciones vacías de la mansión. Les gustó mucho, así que les dije que Sofía podía quedarse con esa y María podía tomar la habitación de al lado. Ninguna de las dos podía creer que estuviera dispuesto a darles habitaciones propias, pero como yo no las estaba usando de todos modos, me pareció bien que alguien las aprovechara. Además, había un baño grande, así que les indiqué que una vez que terminaran de desempacar, podían usarlo cuando quisieran. María se emocionó de verdad al oírlo. Más tarde, mientras se bañaban juntas, María comentó lo contenta que estaba de que yo hubiera decidido comprar también a Sofía. Admitió que nunca pensó que Mulan dejaría ir a Sofía, porque Mulan había pasado los últimos 50 años negándose a venderla sin importar cuánto le ofrecieran. Para que Mulan me la vendiera, debió haber visto algo digno en mi confianza. Sofía estuvo de acuerdo en que yo parecía amable, pero se mantuvo un poco cautelosa porque sabían muy poco sobre mí. Durante la preparación del contrato, Sofía alcanzó a ver mi archivo y notó que gran parte de mi información, como mi lugar de origen y mi linaje, estaba en blanco. Eso la hizo sospechar que podría estar ocultando algo a propósito. Después de terminar el baño, salieron al exterior y se sorprendieron al ver que yo ya había preparado la cena para ellas. María se sintió especialmente devastada, porque el trabajo doméstico se suponía que era su tarea, y si yo manejaba todo por mi cuenta, ella era tan útil como un inodoro. Les expliqué que solo estaba tratando de hacer que el primer día de trabajo de María fuera un poco más fácil, y si eso la hacía sentir mejor, le permitiría encargarse del resto de las tareas por su cuenta. Por ahora, les pedí que se sentaran para que pudiéramos cenar juntos. Sofía dudó porque los esclavos generalmente no comen en la misma mesa que su amo. Yo entendía que mi comportamiento podía parecer extraño para un dueño de esclavos, pero no quería que se quedaran atrapadas en las tradiciones. Y hablando de tradiciones, mencioné que no me gustaba que me llamaran amo todo el tiempo, así que sugerí que me llamaran por mi nombre. Sin embargo, Sofía preguntó si eso era una orden formal. Aclaré que no quería obligarla a llamarme por mi nombre. Si eso la incomodaba. María, en cambio,
No tenía problema en llamarme por mi nombre. Sofía seguía un poco indecisa. Al día siguiente fui a la compañía de comercio de Papek a recoger un paquete que había encargado. Papek me dijo que hizo su mejor esfuerzo para envolverlo de manera segura, pero aún así me pidió que tuviera cuidado al llevarlo a casa. De camino noté una iglesia cercana. Entré y me arrodillé para rezar a la diosa Nolin. Le agradecí por todas las habilidades que me había otorgado, porque me habían sido de gran ayuda. Pero también había algo que quería preguntarle. En el tiempo que llevaba en ese mundo, había aprendido que el Santo Imperio de Sidonia controlaba la doctrina religiosa allí, y no entendía por qué Nolin tenía tantos problemas con ellos. En ese momento escuché la voz de Nolin y la noté frente a mí, lo que me hizo entrar en pánico por un instante. Nolin explicó con calma que había escuchado mis oraciones y que me trajo allí para tener una pequeña charla. Respondiendo mi pregunta, reveló que no favorecía a Sidonia, porque no seguía su voluntad. Explicó que ese mundo tenía dos religiones principales, la Iglesia de la Creación y la Iglesia de la Luz Divina. La Iglesia de la Creación la había venerado fielmente desde su inicio, mientras que la Iglesia de la Luz Divina operaba sin tener en cuenta su guía, haciendo lo que le placía. Sidonia incluso había lanzado múltiples expediciones para difundir su religión por la fuerza. A lo largo de todo eso, Nolin eligió no intervenir, porque no tenía interés en imponerse en disputas humanas. Yo le señalé que esa había sido una decisión tonta, ya que la única razón por la que Sidonia pudo activar el hechizo de invocación que me trajo allí fue porque Nolin no intervino a tiempo. Y sí, sonaba mal cuando lo ponía de esa manera, pero ella dijo que me dio todas sus bendiciones para compensar su error. Sin embargo, también necesitaba decirme algo. La mayoría de sus bendiciones permanecerían conmigo para siempre, pero una de ellas desaparecería. La gran suerte que había estado teniendo últimamente. Básicamente me había dado un tutorial para principiantes, permitiéndome conocer personas agradables y serviciales, pero pronto terminaría. A partir de entonces me encontraría con personas con intenciones maliciosas y los resultados de mis acciones dependerían completamente de mí. Poco después llegué a casa y tropecé con Maple, que me saludó entusiasmado. Sofía y María corrieron a revisar si estaba bien, pero cuando la elfa intentó tomar el paquete que había traído, lo guardé rápidamente en mi caja de objetos para evitar que lo tocara. Luego les informé que estaría trabajando en mi taller por un tiempo y les pedí que no me molestaran. Sofía, notando que el paquete estaba envuelto en papel mágico de alta calidad, sospechó que podría contener algo peligroso. Incapaz de ignorar sus dudas, me siguió hasta el taller. Allí se sorprendió al verme sumergir un cuchillo en veneno, cortarme deliberadamente y curar la herida de inmediato. Mis acciones parecían extrañas e inquietantes. Y cuando mencioné casualmente el nombre de María durante el experimento, las sospechas de Sofía se intensificaron, llevándola a creer que tenía intenciones siniestras hacia María. Intentó atacarme, pero abrumada por el cansancio, colapsó sobre mí. Revisé su estado para entender qué le sucedía y descubrí que estaba sufriendo un agotamiento extremo, probablemente debido a su maldición. Una herida como esa normalmente no sería tan fácil de curar, pero por la maldición le tomaba muchísimo esfuerzo. Aún así, finalmente sané su mano, y cuando terminé, mi magia de luz subió de nivel. Más tarde, llevé a Sofía a su habitación. Como mi magia de luz había subido de nivel, ahora tenía suficiente poder para disipar su maldición. Puse toda mi magia en ello y eventualmente logré curar completamente a Sofía, además de levantar su maldición. Ella seguía inconsciente por el agotamiento, pero debería estar bien después de descansar un poco. Un par de horas después, Sofía se despertó y al ver a María le advirtió urgentemente que huyera, convencida de que yo estaba completamente loco por lo que había visto antes. María, en cambio, no tenía idea de qué se refería Sofía y estaba más segura que nunca de que era una persona genuinamente buena. Para probar su punto, María le mostró un espejo a Sofía, revelándole los cambios que yo había hecho. Sofía quedó atónita al darse cuenta de que su cuerpo había sido sanado y que su magia estaba restaurada.
Decidida a entenderlo por sí misma, la elfa salió para enfrentarse conmigo. Yo confirmé que había logrado quitarle la maldición. Le expliqué que, para subir de nivel mi habilidad, necesitaba soportar un dolor y un esfuerzo significativos, pero también la tranquilicé, dejando claro que no tenía que sentirse en deuda por ello. Después de todo, yo había prometido curarla. Sofía se dio cuenta de que me había juzgado completamente mal. Abrumada por la gratitud ante la bondad que le había mostrado, se arrodilló frente a mí y juró solemnemente servirme fielmente por el resto de su vida. A la mañana siguiente me dirigí a la biblioteca en busca de información sobre alquimia, solo para descubrir que toda la biblioteca contenía apenas 4 libros sobre el tema. Desconcertado, me pregunté por qué la alquimia no era más practicada, especialmente porque a simple vista parecía algo sencillo de entender. Pero la verdad era que la alquimia estaba lejos de ser simple. Los textos disponibles estaban escritos en el idioma antiguo de ese mundo, y la única razón por la que yo podía comprender algo de ellos era gracias a la bendición que Nolin me había dado, permitiéndome entender todos los idiomas de ese mundo. Más tarde ese día, María, Sofía y yo terminamos de fabricar un gran lote de inodoros. Aún quedaban muchos por hacer, pero habíamos avanzado de manera constante. Calculé que podríamos tomarnos un descanso de la fabricación por un tiempo, ya que no trabajaría en más inodoros por el momento. María me preguntó qué planeaba hacer después. Le expliqué que tenía pensado emprender algunos viajes en un futuro cercano. En concreto, quería buscar nuevos ingredientes para la alquimia, disfrutar de los paisajes únicos que ofrecía ese mundo e incluso explorar algunas ruinas en el camino. Ya había decidido llevar a Sofía como mi guardaespaldas, así que necesitaría que María se quedara a cuidar la mansión mientras yo estuviera fuera. Sin embargo, a María no le entusiasmó la idea. Me pidió que la dejara acompañarme en el viaje. Yo no creía que fuera buena idea. El viaje probablemente sería peligroso, y además la había contratado principalmente para cuidar la mansión, así que llevarla conmigo iba en contra del propósito de tener una sirvienta. María entendía mi razonamiento, pero la idea de quedarse sola en la mansión la hacía sentirse increíblemente solitaria, así que me suplicó que lo reconsiderara. Me sentí culpable por dejarla sola, pero antes de tomar una decisión, decidí comprobar algo. Tomé el rostro de María y usé evaluación para examinar sus estadísticas. Para mi sorpresa, María resultó ser bastante impresionante. Sus habilidades eran excelentes, no exageradamente poderosas, pero definitivamente lo suficientemente fuertes como para defenderse en una pelea. Con eso, accedí a que me acompañara siempre y cuando ella estuviera segura de que podía manejar el viaje. Sofía se ofreció a entrenarla en magia y combate para asegurarse de que estuviera preparada para cualquier peligro potencial, y la idea me gustó. Luego le pedí a Sofía que nos entrenara tanto a mí como a María. Ahora que estaba decidido que María se uniría a la expedición, concluí que era hora de empezar a fabricar equipo para todos. Antes de ponerme a trabajar, le pregunté a Sofía qué tipo de arma preferiría. Sin dudarlo, empezó a enumerar un arsenal extenso. Quería una espada larga, una lanza de 2,5 metros, un arco y 2 cuchillos. Ese nivel de preparación no me sorprendió, considerando su experiencia como guerrera. Por otro lado, María no estaba tan familiarizada con las armas. Aunque había recibido algo de entrenamiento básico con espada corta de Mulan, me dijo que un par de cuchillos de combate deberían ser suficientes para ella. Sin embargo, Sofía señaló que depender únicamente de cuchillos la dejaría en desventaja en términos de alcance, y sugirió añadir una lanza a su arsenal. Como María no sabía cómo usar una lanza, Sofía se ofreció a darle un entrenamiento rápido para enseñarle lo básico. Mientras trabajaban en eso, yo me puse a fabricar las armas.
No me llevó mucho tiempo terminar de hacer todas las hojas, pero el proceso consumió una cantidad significativa de mi maná, obligándome a beber una poción de maná para recuperarme antes de continuar. El último paso para las hojas era colocarles un encantamiento de ataque y autorreparación para no tener que realizar mantenimiento con tanta frecuencia. Una vez que terminé con eso, las hojas quedaron finalmente completas. Entonces pasé a trabajar en los mangos. Pero como María había pedido cuchillos de combate, también necesitaría una funda adecuada para ellos. Aunque soy un caballero, sigo siendo un hombre de cultura, así que imaginar los muslos gruesos de María con cuchillos sujetos a ellos casi me hace desmayar en el proceso. Lo siguiente que necesitaba fabricar era la armadura para las chicas. En lugar de pedirles directamente que me permitieran tomarles las medidas, se me ocurrió una solución más conveniente. Abrí mi caja de objetos y saqué 2 muñecas de tamaño real, una de María y otra de Sofía, que había creado previamente utilizando mi habilidad de evaluación EX. Es mejor no preguntar por qué las hice en primer lugar. En cuanto a la armadura, planeaba fabricarla usando la seda de maple, junto con parte del caparazón y el cuero que había obtenido del jabalí acorazado. Nunca antes había tenido la oportunidad de hacer armaduras para otras personas, así que decidí dejar volar mi imaginación y probar todo tipo de diseños y fantasías de vestuario utilizando esas muñecas. Tras varios días y múltiples rediseños, finalmente presenté las armaduras a María y Sofía. Les quedaban fantásticas. Les pregunté si les gustaban, y ambas estaban genuinamente sorprendidas de lo bien que les quedaban, especialmente porque nunca les había tomado las medidas. Era casi como si hubiera tenido réplicas exactas de ellas desde el principio. De repente, Maple empezó a revelar la existencia de las muñecas que había usado, pero rápidamente le cubrí la boca antes de que pudiera decir algo más. Para desviar la atención y evitar sospechas, cambié el tema de la conversación y les pregunté qué opinaban de las armas que les había fabricado. Sofía sacó la espada que había hecho para ella y comprobó que se sentía perfecta. Lo mismo ocurrió con María cuando probó sus cuchillos de combate, y me agradeció sinceramente por el equipo que había hecho para ella. Había algo más que había fabricado para ambas, así que saqué unos anillos y les expliqué que deberían ayudarlas con el uso de su magia. Sofía y María aceptaron los anillos, aunque se sintieron mal por hacerme trabajar tanto, ya que encantarlos seguramente había consumido una gran cantidad de maná. Admití que había sido agotador, pero también les expliqué que el proceso me había ayudado a subir de nivel en magia de hielo y rayo, así que había valido la pena. Una vez que todo el equipo estuvo probado, los 3 nos dirigimos al gremio para registrar a María y Sofía como aventureras. Al ser su primera vez en el gremio, a ambas se les asignó el rango H. Mientras estábamos ahí, el recepcionista me recordó que necesitaba completar al menos una misión para mantener mi estatus de aventurero. Me dirigí al tablón de misiones con la intención de elegir una misión de rango H o G para mantener las cosas simples, pero Sofía sugirió que eligiera una misión de mayor dificultad, ya que eso me ayudaría a subir de rango más rápido. En ese momento, un par de imbéciles escucharon que yo era de rango H y creyeron que podían intimidarme para que me retirara y así divertirse con María y Sofía. Dijeron que eran de rango D, así que no había forma de que pudiera con todos ellos a la vez, y afirmaron no tener problema en golpear a un tipo al azar por diversión. María estuvo a punto de intervenir para hacerlos entrar en razón, pero la detuve y dije que me encargaría yo mismo. Estaba absolutamente aterrorizado, pero esos tipos no solo me habían faltado el respeto a mí, sino que, más importante aún, habían faltado el respeto a mis amigas. No podía echarme atrás. Los aventureros de rango D se sintieron insultados de que un novato de rango H como yo se atreviera a desafiarlos. Entonces, el hombre barrigón lanzó un puñetazo con toda su fuerza. Ni siquiera me molesté en esquivarlo y dejé que el impacto impactara. Sin embargo,
El único que salió herido fue él, que terminó rompiéndose la mano por el impacto. De repente, el maestro del gremio, Barak, llegó a la escena exigiendo saber qué había ocurrido, ya que estaba estrictamente prohibido pelear dentro del gremio. Al principio asumió que yo tenía la culpa, porque estaba completamente ileso, mientras el otro hombre tenía el brazo roto. Sin embargo, María intervino rápidamente a defenderme, insistiendo que yo no había hecho nada malo. El recepcionista también respaldó su versión, explicando que todo lo que había hecho había sido quedarme quieto y recibir un golpe en la cara. El maestro del gremio quiso llegar al fondo del asunto, así que ordenó que sacaran al hombre barrigón de la sala y nos pidió a mi grupo y a mí que lo acompañáramos. Dijo que tenía algunas preguntas que hacernos. Creía que yo solo me había defendido, pero no entendía cómo lo había hecho y quería una explicación. Me sentía un poco incómodo revelando información sobre mis habilidades, pero el maestro del gremio me aseguró que todo se mantendría confidencial. Entonces, expliqué lo que había ocurrido. Cuando el hombre lanzó el golpe, abrí mi caja de objetos y saqué un poco de carbón, que utilicé para cubrir mi cuerpo como defensa. En ese instante, sinteticé el carbón en diamante y eso explicaba cómo su puño se rompió al impactar sin que yo tuviera que hacer nada más. Aprovechando el tema, el maestro del gremio sugirió ascenderme inmediatamente al rango D. Dijo que era evidente que tenía las habilidades necesarias para calificar y que un rango más alto evitaría que idiotas como ese último tipo me atacaran solo por estar acompañado de mujeres atractivas. Sin embargo, le respondí que no me parecía correcto recibir una promoción automática por ese motivo. Entonces propuso que mi grupo y yo tomáramos algunas misiones desafiantes para ganarnos el ascenso de manera justa. Tanto Sofía como María pensaron que era una buena idea, así que acepté. La misión asignada consistía en exterminar goblins y kobolds, además de recolectar hierbas. Nos dirigimos al bosque para comenzar. Maple actuó como la exploradora del grupo y nos advirtió que había un grupo de 4 goblins más adelante. Sofía tomó la iniciativa y se ofreció a encargarse de 2 de ellos. Se lanzó hacia adelante y los cortó de un solo golpe. Los 2 restantes quedaron atrapados en la telaraña de Maple y cuando cayeron al suelo, María y yo los apuñalamos en el cuello. Me sentí satisfecho con lo bien que habíamos manejado a los monstruos, pero no pude evitar notar la cantidad que habíamos encontrado en esa zona. Ya habíamos derrotado a casi 100 goblins y kobolds, lo que llevó a Sofía a sospechar que podría haber un campamento de monstruos cercano. Si eso era cierto, era muy probable que también hubiera un general goblin presente. Un general goblin era un monstruo de rango C, lo que normalmente requería al menos 5 grupos de rango D para derrotarlo. Sin embargo, con la magia espiritual de Sofía, la magia de tierra de María y mi magia elemental, Sofía estaba segura de que podríamos vencerlo. Yo todavía me sentía un poco nervioso por aceptar un desafío así, pero como Sofía y María parecían tan confiadas en su fuerza, estuve dispuesto a intentarlo, especialmente considerando que aún teníamos a Maple de nuestro lado. De repente, Maple me informó que estaba a punto de evolucionar y que ya no podía participar en la pelea. Estuve de acuerdo y abrí una dimensión de bolsillo para que descansara. Eso dejó a Sofía y María llenas de preguntas, preguntándose cómo había aprendido a crear dimensiones de bolsillo. Respondí a su curiosidad de manera casual, diciendo que solo era una de mis habilidades. Más importante aún, señalé que sin Maple no tendríamos tanto apoyo como habíamos planeado inicialmente. Aún así, Sofía seguía confiada en que podríamos salir adelante. Pronto llegamos al campamento Goblin y, tras un poco de reconocimiento, Sofía concluyó que había alrededor de 400 goblins ahí. Le pregunté si realmente teníamos que luchar contra todos. Normalmente lo haríamos, pero el reconocimiento también reveló que no había humanos en la zona, así que éramos libres de destruir el lugar con magia. Los 3 preparamos nuestros hechizos más fuertes y al mismo tiempo desatamos el infierno sobre el campamento Goblin. Cuando todo terminó, casi todos los goblins habían sido eliminados, quedando solo el general Goblin y algunos caballeros Goblin. Sofía tomó la iniciativa y decidió enfrentarse por su cuenta a los caballeros goblins, dejándome a mí a cargo del general.
En lugar de medir fuerzas de frente con mi lanza, opté por una solución más directa. Lo prendí fuego y lo terminé en cuestión de instantes. Cuando confirmamos que ya no quedaba ni un solo goblin con vida, recogimos las piedras mágicas y volvimos al gremio arrastrando el cansancio como si fuera un peso físico. Los tres estábamos completamente agotados. Apenas podíamos mantenernos en pie. Hans, por su parte, se quedó genuinamente asombrado de que hubiéramos completado la misión e incluso derrotado a un general goblin en apenas mediodía. Después de eso, nos indicó que pasáramos a la sala de reuniones porque el maestro del gremio quería hablar con nosotros. Barak nos recibió con una mezcla de impresión y molestia. Yo podía notar que le parecía una locura que hubiera hecho algo tan imprudente como enfrentar un campamento goblin entero con un solo grupo. Estaba a punto de soltarme un regaño serio, pero en ese momento mi dimensión de bolsillo se abrió y Maple apareció. Había evolucionado. Ahora tenía forma de arácnido. El ambiente cambió de inmediato. Todos se emocionaron al ver su nueva forma y la tensión que se venía acumulando se aflojó como si alguien hubiera cortado una cuerda. Barak, al final, decidió dejar pasar el tema de la batalla imprudente. Era evidente para él que mi grupo no era normal, y esa realidad pesó más que cualquier sermón. De regreso en casa, María me preguntó si tenía algún pedazo de tela de sobra, porque quería hacer ropa interior para ella y para Sofía. En vez de limitarme a darle tela, se me ocurrió una idea de diseño mucho mejor, y me ofrecí a hacerlo yo mismo. Justo entonces, Maple volvió a emerger desde la dimensión de bolsillo para informarme que Papek había llegado a verme. Fui a encontrarme con él y me enteré de que Marcos Godwin, el señor de Bolton, había solicitado una audiencia conmigo. Yo habría preferido evitar esa reunión, pero las circunstancias no me dejaron otra opción. Terminé yendo al castillo de Godwin y por suerte resultó ser un hombre razonable. Lo primero que hizo fue expresar su gratitud por todos los inodoros que había creado, explicando que habían mejorado de manera significativa la higiene del pueblo. También reconoció mi trabajo al acabar con el campamento Goblin, dejando claro que, de no haber sido eliminado, habría representado una amenaza seria. Al verme como un recurso valioso para la nación, me advirtió que tuviera cuidado, porque solo era cuestión de tiempo antes de que Sidonia fijara su mirada en mí. Unos días después, por fin terminé la ropa interior para Sofía y María. El proceso fue mucho más desafiante de lo que esperaba, y me dejó completamente exhausto. Aún así, ambas quedaron encantadas con los resultados, elogiaron el diseño y me expresaron su gratitud. Sin pensarlo demasiado, les pregunté si les gustaría probársela en ese mismo momento para verificar cómo les quedaba. Apenas las palabras salieron de mí, me di cuenta de lo inapropiado que había sonado. La vergüenza me golpeó tarde, pero fuerte. Salí corriendo de la habitación avergonzado, como si huir pudiera borrar lo que acababa de decir. Sofía y María, en cambio, se sintieron un poco decepcionadas. Estaban más que dispuestas a hacerlo si yo me hubiera quedado. Pasados unos días, sentí que necesitaba refrescarme, así que decidí que mi próximo proyecto serían los refrigeradores. Una vez terminados, les expliqué a las chicas que esas neveras ayudarían a mantener los alimentos fríos, evitando que se echaran a perder. Todas se emocionaron al sentir el aire helado que salía del aparato. Para fabricarlos, combiné hierro, cromo y níquel para producir acero inoxidable. Después incorporé un dispositivo mágico infundido con magia de enfriamiento. María me expresó su gratitud porque ahora podía preparar comidas con ingredientes frescos siempre que quisiera. Mi plan era darle una de las neveras a María, mientras que las otras dos serían enviadas a Papek para que las vendiera. Con esa tarea completada, ya estaba listo para pasar a mi siguiente proyecto. Sofía me preguntó si estaba pensando en crear algo nuevo otra vez, pero la verdad era distinta. Estaba considerando mejorar mi equipo. Desde la batalla con los goblins, había ajustes que llevaba tiempo queriendo hacer, y con el viaje acercándose, quería que mi equipo estuviera en las mejores condiciones posibles. Con eso en mente, decidí fabricar un conjunto con mitril y adamantina. Fui al gremio para preguntarle a Hans si había algún herrero en la zona con experiencia trabajando con mitril y adamantina. Sin embargo, como esos metales eran extremadamente raros, no había muchos artesanos con las habilidades necesarias. Según Hans, si tuviera que adivinar,
Los únicos capaces de manejarlos eran los enanos de Namstad. Como Namstad estaba demasiado lejos, viajar hasta allí no era una opción para mí. Me resigné a la idea de que, después de todo, no lograría encontrar un herrero adecuado. Sin embargo, justo antes de irme, Hans mencionó una ciudad llamada Horas, ubicada al noreste del reino de Bárcula. Si me dirigía hasta allí, debería poder encontrar algo de mitril y adamantina. El único problema era el acceso. Solo los miembros del gremio de herreros tenían permitido entrar a las minas. Aún así, Hans tenía una forma astuta de eludir las reglas. En términos hipotéticos, si yo aceptaba una misión para eliminar a los monstruos que habían aparecido en la mina y, por pura casualidad, me encontraba con mitril durante el proceso, entonces nada me impediría extraer los metales por mi cuenta. En ese mismo momento, el maestro del gremio apareció de repente y dijo que tenía la misión perfecta para mí. Explicó que el gremio se estaba quedando sin madera de Treant últimamente y con el invierno acercándose necesitaba a alguien que reuniera más. Como los Treants a menudo merodeaban cerca de las minas de Horas, entendí que estaba buscando una excusa para enviarme allí. El maestro del gremio asumió que no me importaría recoger un poco de madera en el camino. Además, dado que yo ya planeaba dirigirme en esa dirección, quería que mi grupo escoltara a alguien también. Aquello empezaba a sonar como demasiado trabajo, sobre todo porque nunca había aceptado una misión de escolta antes. Me pregunté por qué los miembros de Lion Feng no podían encargarse en su lugar, pero el maestro del gremio explicó que Lion Feng estaba actualmente en otra misión. No podían hacerlo, y yo era la única persona a la que podía pedirle ese favor. Al final acepté la misión de escolta, aunque todavía no sabía mucho sobre la ruta hacia Horas. Por eso le pregunté a Hans cuánto tiempo tomaría llegar hasta allí. Me explicó que el viaje tardaría 7 días en un carro tirado por caballos, pero que si usaba un caballo monstruo podría reducirse a solo 4 días, porque eran el doble de rápidos que los caballos normales. La idea me pareció excelente, así que pregunté si podía conseguir uno. Sin embargo, Reel llegó justo a tiempo para informarme que todos los caballos monstruo ya estaban siendo usados por Lion Feng. Me sorprendió verlo llegar tan pronto, pero me explicó que su grupo aún no había terminado su misión. Simplemente habían derrotado a un búfalo negro en el camino y regresaron para dejarlo antes de que su carne se echara a perder. Como necesitaba salir nuevamente por la mañana para reunirse con el resto de Lion Feng, planeaba quedarse en la ciudad esa noche. Al ver eso, le ofrecí quedarse en mi casa y darse un baño. La idea del baño lo entusiasmó, así que aceptó. A mí me alegró oírlo, pero en realidad debía ir a otro lugar después de eso, así que le indiqué que podía esperarme en casa. Aún así, Reel dijo que prefería acompañarme. Le permití hacerlo y fuimos juntos a la compañía de Papek. Estando allí, logré persuadir a Papek para que me prestara un par de caballos monstruo para la misión. A cambio, me pidió que le vendiera algunos de los minerales raros que lograra conseguir en la mina de Horas. Además, le había gustado mucho la nevera que le había llevado antes, así que me pidió que le hiciera algunas más cuando regresara de ese viaje de minería. Mientras tanto, en el marco de mi misión, Sofía comenzó a preocuparse seriamente de que algo me hubiera sucedido, porque yo aún no había regresado. Más tarde esa noche, volví a casa junto a Reel y me disculpé por arrastrarlo a un encargo tan largo, especialmente porque debía estar cansado de su viaje. Pero a él no le importó, porque había sido quien insistió en acompañarme. En ese momento, Reel sintió una mirada hostil clavada en nosotros. Se dio cuenta de inmediato de que no tenía ninguna posibilidad contra esa persona con su equipo actual, así que sin dudarlo, me tomó de la mano y salió corriendo conmigo. Sin embargo, nuestro perseguidor cerró la distancia rápidamente y le dio una poderosa cacada en la cara a Reel. El atacante resultó ser Sofía. Estaba completamente convencida de que Reel había intentado secuestrarme y sin pensarlo 2 veces se mostró lista para acabar con él. Justo antes de que pudiera atacarlo, me moví de inmediato y me interpuse frente a Reel dejándole claro a Sofía que lo había entendido todo mal. Después de explicarle la situación, Sofía se arrodilló y le pidió disculpas a Reel con sinceridad por casi matarlo por un simple malentendido. Por suerte, Reel no había sufrido daños y decidió perdonarla, aunque ahora tenía muchas preguntas que quería hacerme, y esa lista no hizo más que crecer cuando por fin llegamos a mi casa y se encontró con una escena aún más desconcertante. Todavía más chicas lindas allí dentro. Reel quiso saber qué estaba pasando, así que le expliqué que necesitaba una sirvienta para cuidar la casa y a alguien que me protegiera. Por eso había contratado a Sofía y a María.
Y también estaba Maple, que en algún momento había terminado evolucionando. Reel se emocionó al ver a Maple otra vez, ya en su nueva forma, y Maple también lo recordó, aunque seguía sin agradarle. Reel cayó en una especie de desesperación cuando se dio cuenta de que tanto Bogart como Jeff ya estaban casados, e incluso yo, según su impresión, parecía tener 2 novias, mientras que él seguía soltero. Lo corregí de inmediato, dejando claro que en realidad no estaba saliendo ni con Sofía ni con María. Aprovechando esa oportunidad, Reel decidió probar suerte. Intentó acercarse a Sofía con intenciones claras, pero ella lo rechazó al instante. María hizo lo mismo, así que Reel volvió a quedar derrotado. Un poco más tarde, mientras Reel lloraba en el baño, hablé con Sofía y María sobre la misión que había aceptado para ir a extraer mitril y adamantina. Sofía consideró que era una buena idea, porque la madera de Treant era un material valioso, y como todas estuvieron de acuerdo, definimos que partiríamos en 3 días. A la mañana siguiente, Reel se marchó para reunirse con el resto del Leon Thang. Una vez que se fue, decidí que era hora de comenzar a fabricar equipo nuevo para la próxima cacería de leña del grupo. Tenía una espada de carburo de tungsteno drenadora de magia. Era un arma impresionante, pero demasiado grande para usarla en su estado actual. Por eso planeé descomponerla. Intenté utilizar mi habilidad de alquimia sobre ella, pero la espada opuso resistencia, exigiendo mucho más esfuerzo de lo habitual. Aún así, insistí hasta que finalmente logré descomponer el metal y forjarlo en 2 hojas separadas. Esas hojas drenaban el maná de cualquier oponente que fuera cortado por ellas, así que quedé satisfecho con el resultado, aunque el proceso me dejó completamente exhausto. 3 días después, mi grupo y yo nos reunimos con Papek para recoger el carruaje que nos había metido. Dentro encontramos al hombre al que el maestro del gremio nos había asignado escoltar. Ya estaba allí esperándonos. Me acerqué y se presentó como Gambo. Con eso emprendimos el viaje. En el camino, hicimos una parada en un campo cercano para que pudiéramos cazar árboles Treant. Mientras explorábamos el bosque, Sofía notó que uno de los Treants intentaba mezclarse con los árboles de alrededor y me lo señaló de inmediato. Sin dudarlo, cargué hacia adelante para acabar con él. El Treant intentó contraatacar, pero con Sofía y María cubriéndome, logré derribarlo con facilidad. Sin embargo, ese solo era uno. Aún quedaba un bosque entero lleno de Treants por enfrentar. Matar a cada uno individualmente tomaría demasiado tiempo. Así que Sofía sugirió que usara magia. Al principio pareció estar funcionando bastante bien, pero pronto nos confrontó un árbol anciano. No importaba cuánta magia usáramos para atacarlo, seguía regenerándose. La única manera de acabar con él era cortar su cuerpo principal de un solo golpe. Sofía me indicó que cubriera mi espada con fuego y atacara, mientras ella y María me daban cobertura. Trabajando juntos, finalmente logramos derrotar al líder de los Treants. Con eso, nuestra cacería de Treants quedó completa y ya pude continuar el viaje hacia Ares. Cuando llegamos, el grupo se dirigió al gremio de aventureros local. Una vez en el gremio de aventureros local, Gambo señaló una misión que solicitaba aventureros para exterminar a los topos de hierro en las minas. Esas criaturas se alimentaban de minerales, lo que las convertía en una amenaza considerable. Al aceptar la misión, obtendríamos el permiso para ingresar a las minas, justo lo que necesitábamos. Poco después, mi grupo y yo ya estábamos dentro, extrayendo minerales. Tuvimos mucha suerte, porque no tardamos en encontrar mitril y adamantina. Pero ese hallazgo también trajo un problema. El olor y la presencia de esos minerales atrajeron desde el subsuelo a varios topos monstruo, así que tuvimos que prepararnos para luchar. Justo antes de que uno emergiera, me tomé un instante para pensar. En ese pequeño espacio de tiempo, armé un plan simple y astuto. En el momento exacto en que el topo de hierro salió a la superficie, le lancé un destello de magia de luz y lo impacté al instante. El resultado fue inmediato. La criatura colapsó, quedando convertida en un blanco fácil para rematar. Mi método fue innegablemente efectivo, pero Sofía y María no pudieron evitar sentirse un poco decepcionadas porque aquello significaba que no tendrían oportunidad de pelear. Como la expedición minera fue un éxito, todos regresamos a Bolton unos días después. Una vez allí, visité la tienda de Gambo para aprender a trabajar con el mitril y la adamantina.
Me explicó los procesos para extraer metal a partir del mineral y después de mucho esfuerzo logré crear mitril y adamantina refinados. Con los metales ya listos, empecé a usarlos para fabricar todo tipo de equipo infundido con magia. Cuando terminé, le entregué el nuevo equipo a Sofía y María para que lo probaran. Ambas quedaron asombradas por lo liviana pero resistente que se había vuelto su armadura. Para su sorpresa, incluso tenía magia incorporada. Les expliqué que había embrujado sus equipos con magia que complementaba sus respectivas afinidades elementales. En cuanto a mi propia armadura, la encanté con algo llamado trueno, una habilidad que otorgaba un aumento extremo en la agilidad, permitiéndome moverme a velocidades increíbles. Sin embargo, en el momento en que intenté hacer algo impresionante para demostrar lo rápido que era, terminé chocando de cara contra una pared. Después de eso, les presenté las nuevas armas que había fabricado junto con los encantamientos que les había agregado. Sofía y María quedaron encantadas con sus nuevas lanzas, pero Sofía tenía una petición especial. Estaba dispuesta a dar su vida para protegerme, así que me pidió que le forjara un escudo para poder defenderme de manera más efectiva. Me pareció una buena idea, pero también le recordé que debía valorar su propia vida tanto como valoraba la mía. La diosa Nolin estaba observándome todo el tiempo, complacida con el progreso que estaba logrando. Sabía que necesitaría cada gramo de fuerza que pudiera reunir para las batallas que se avecinaban. Mientras tanto, un año en el futuro, en el reino donde habían sido convocados los otros héroes, Akira y Yamato ya estaban listos. Con su entrenamiento completo, estaban a punto de embarcarse en una misión asignada por el rey de Samandor. De vuelta en mi tiempo, acababa de terminar los escudos que Sofía me había pedido, pero al ver cuánto esfuerzo y energía me había costado, ella no pudo evitar sentirse culpable. Deseaba que yo tuviera un asistente que pudiera ayudarme con la producción, aliviando aunque fuera un poco la carga de trabajo. Mientras tanto, en la capital real, el Lord recibió una carta de Sidonia. Al parecer, la noticia sobre mis inodoros y la magia de purificación que tenían se había extendido a Utano. Aunque aún no sabían quién era yo, ya estaban preparando planes para actuar en mi contra. La Iglesia de la Luz Divina, al descubrir que los inodoros con magia de purificación estaban siendo utilizados en Barcula, decidió enviar un mensajero para reunirse con el rey. Con rapidez, presentaron una apelación oficial al Papa de Sidonia.